Invertir es el secreto para construir riqueza, y si estás buscando dónde colocar 1.000 euros este año para hacerlo crecer, estás en el lugar correcto. Sin embargo, todo depende de si esta es la única cantidad de 1.000 euros que planeas invertir o si tendrás 1.000 euros ahora y consistentemente tendrás más en el futuro. Para empezar, hablemos de tener solo 1.000 euros para invertir, y eso es todo, lo que significa que lo colocarás en algún lugar y simplemente dejarás que haga su trabajo durante los próximos 10 años. De hecho, los rendimientos promediaron alrededor del 50% al año, y creo que eran 37 puntos mejores que el Dow Jones o algo así, pero estaba trabajando con una cantidad muy pequeña de dinero. Entonces, has ahorrado 1.000 euros y planeas invertirlo en el mercado de valores o en activos aún más arriesgados. En primer lugar, felicidades por esto, porque ya has hecho más que la mayoría de las personas al ahorrar esos 1.000 euros. Desafortunadamente, tengo malas noticias. Colocar este dinero en el mercado de valores probablemente no sea la mejor idea si es la única cantidad de 1.000 euros que planeas invertir por un tiempo. Permíteme darte un ejemplo. Imagina que el año en que inviertes tu dinero, el mercado de valores tiene un aumento importante y trae un rendimiento del 25% en ese año. Esto está 15 puntos porcentuales por encima del promedio, y la mayoría de los inversores profesionales estarían emocionados con un rendimiento así. Ahora, esto sería increíble si tuvieras algo como $100,000 o más invertidos en el mercado. Pero, ¿qué pasa con tus 1.000 euros? Bueno, esto solo te daría un rendimiento de 250 euros, lo que realmente no cambiará tu vida en absoluto. Simplemente no es suficiente para el tiempo que lleva. Algunos de ustedes pueden pensar que la mejor opción sería poner tu dinero en una cuenta de ahorros o un certificado de depósito, CD, porque da rendimientos garantizados, ¿verdad? Bueno, veamos cómo te iría haciendo esto. Hasta septiembre de 2023, el rendimiento promedio a través de una cuenta de ahorros es extremadamente bajo, alrededor del 0.33%. Esto significa que colocar tu dinero en una cuenta de ahorros durante 5 años te daría un total neto de 1.106 euros. Vaya. Aunque obtienes un rendimiento garantizado, nunca construirás riqueza de esta manera. ¿Qué pasa con los CDs o certificados de depósito? Para aquellos que no lo sepan, son básicamente como cuentas de ahorros, excepto que no puedes tocar el dinero durante un cierto periodo de tiempo, a menos que estés dispuesto a pagar una tarifa elevada. Veamos cómo te iría con esto. La tasa promedio de un CD a 5 años es del 1.37%, lo cual no está mal, pero tristemente no te dará nada que valga la pena. Tus 1.000 euros crecerían hasta modestos 1.068 euros. Esto puede ser suficiente para comprar un buen par de jeans o unos zapatos nuevos, pero ¿quién quiere esperar 5 años solo para hacer algo así? Nuevamente, esto no te hará rico. Incluso si invirtieras este dinero en el mercado de valores durante 5 años, con un rendimiento promedio del 7%, solo terminarías con 1.400 euros. Esta es la mejor opción con diferencia, pero aún así no cambiará tu vida. Puede que estés entrando en pánico en este momento, pero en realidad hay algo que puedes hacer para ganar más dinero y así poder invertir más y hacer crecer tu riqueza. La mayoría de las personas pasan por la vida utilizando solo una pequeñísima parte de su potencial. Entonces, cualquier cosa que hagas para invertir en ti mismo es la mejor inversión posible. Como dijo Warren Buffett, la mejor inversión que puedes hacer es en ti mismo. Esto significa aprender nuevas habilidades que puedan ser útiles para cualquier empresa para la que trabajes ahora y en el futuro. Cuantas más habilidades tengas, más te pagarán. Es realmente simple cuando lo piensas de esa manera. Puedes invertir en ti mismo a través de cosas como libros, webinars, seminarios o cursos. También mirando los videos del canal SuperMe que son gratis, no olvides de suscribirte. Cuantas más habilidades tengas, más demandado serás por las empresas y menos probabilidades tendrás de ser despedido, algo que está ocurriendo en todo el país. Algunos ejemplos de cosas que puedes hacer son marketing y programación, que se están convirtiendo en activos altamente valiosos en casi cualquier industria. Básicamente,
Quieres buscar habilidades que sean muy demandadas pero que no mucha gente tenga. Una famosa cita de Charlie Munger que respalda esto es la siguiente: desarróllate como un aprendiz permanente a través de la lectura voraz, cultiva la curiosidad y esfuérzate por volverte un poco más sabio cada día. Cuanto más aprendas, más crecerás, y cuanto más crezcas, más crecerán tu dinero y tu felicidad. Otra cosa que puedes hacer con 1,000 euros es trabajar en crear otra fuente de ingresos. Lo bueno de esta generación es que es extremadamente fácil generar otra fuente de ingresos debido a Internet. La parte difícil es hacer el trabajo y poner ese negocio en marcha. Sin embargo, si inviertes en tu conocimiento, puedes tomar medidas para crear algo con él. Luego puedes usar el dinero que ganas de eso para invertirlo en tu negocio, para hacerlo crecer aún más. Y cuando haga aún más dinero, puedes invertirlo en el mercado de valores para tener un ingreso estable. Entonces, si tienes un ingreso constante, has ahorrado 1,000 euros y planeas agregar más dinero cada mes a lo que quieras invertir, siempre debes invertir en tu educación y en tu crecimiento. Esto nunca te defraudará. Pero la pregunta es, ¿qué más puedes hacer? Lo que estás buscando aquí es una fuente de ingresos pasiva. Esto implica colocar tus 1,000 euros y cualquier cantidad adicional que planees agregar cada mes y dejar que ese dinero haga dinero por ti, mientras también trabajas y ganas dinero para ti mismo. De hecho, una poderosa cita de Buffett confirma la importancia de hacer que tu dinero trabaje para ti. Si no encuentras una forma de ganar dinero mientras duermes, trabajarás hasta que mueras. Y sinceramente, ¿quién quiere trabajar toda la vida? No muchos, estoy seguro. La primera y más común forma de obtener una fuente de ingresos pasiva es a través del mercado de valores. Pero cuando digo mercado de valores, no me refiero a lo que todos piensan. Para la mayoría de las personas, el mercado de valores es un lugar donde puedes invertir en una gran cantidad de empresas. Por ejemplo, puedes comprar acciones de empresas como Tesla, IBM o Google. Cuando compras acciones de estas empresas o de cualquier otra, posees una pequeña parte de la empresa. Cuando ganan dinero, tú ganas dinero. Si pierden dinero, tú también lo pierdes. Esto sucede ya sea a través del precio por acción que sube o baja, o recibiendo más o menos con los dividendos. Pero la forma en que debes invertir en el mercado de valores es a través de fondos de índice. Warren Buffett es un claro partidario de esto. Permíteme darte un ejemplo para ilustrar mejor. Imagina que colocas todos tus fondos en Tesla, pero por alguna razón, la batería de todos los últimos modelos deja de cargar sin una solución clara. Esto deja a miles de personas sin poder usar sus autos y potencialmente causa accidentes dañinos. Para empeorar las cosas, no hay forma de arreglarlos excepto reemplazando todo el auto. Desafortunadamente, Tesla no puede permitirse reemplazar todos estos autos, y además, enfrenta una serie de demandas de personas heridas y compañías de seguros. Esto hace que la empresa quiebre. Ahora, tienes tu dinero en esta empresa y sin ninguna culpa tuya, pierdes todo lo que tienes. Pero lo opuesto también puede suceder. Supongamos que Tesla logra crear una batería que se carga el doble de rápido y puede conducir el doble de distancia con una sola carga. Esto aumentaría enormemente sus ventas y ahora, la cantidad que invertiste se duplica y no muestra signos de desaceleración en el futuro cercano. Eso es lo que pasa cuando inviertes en empresas individuales. Puedes obtener enormes retornos, pero también es mucho más arriesgado, porque si no tomas una buena decisión, puedes perderlo todo. Una buena regla a seguir es que si no tienes tiempo para estudiar empresas y aprender sobre inversiones, entonces es mejor evitarlo por completo. Hay más en invertir que elegir la próxima empresa de moda, pero aquí es donde entran los fondos de índice. Los fondos de índice son básicamente una cesta de empresas en las que puedes invertir, lo que significa que puedes saltarte todo el proceso de tratar de encontrar la próxima mejor empresa. Algunos ejemplos son los fondos del mercado general, que son seguros y confiables. Es una excelente opción para principiantes. Una de las opciones más populares es SP500. Estos te darán exposición a las principales 500 empresas en Estados Unidos. Lo que puedes esperar es que, si la economía de Estados Unidos sube,
también lo hará el fondo. Y si la economía baja, puedes esperar que el fondo también baje. Si quieres involucrarte en tecnología, puedes optar por el Nasdaq 100. Estos te expondrán a empresas como Microsoft, AMD o Google. Ambos fondos tienen empresas diferentes, así que asegúrate de investigar para ver cuál te gusta más. Por último, si deseas pagos de dividendos, considera BUSM o SDI. Cuando inviertes en este fondo, obtendrás exposición a varias empresas que te pagan por invertir en ellas. Cuando estés buscando invertir en estos fondos, hay una forma que generará el máximo rendimiento para tu dinero. Lo que quieres hacer es tomar una parte de tu salario, como el 10 al 15%, cada vez que recibas un pago y colocarlo automáticamente en tu cuenta. De esta manera, no gastarás accidentalmente el dinero que deberías estar usando para invertir. Como dijo famosamente Buffett, no ahorres lo que queda después de gastar, sino gasta lo que queda después de ahorrar. La segunda forma en que puedes usar tus 1,000 euros y dinero adicional es a través de bienes raíces. Por supuesto, 1,000 euros no son suficientes para comprar una casa que puedas alquilar a alguien, pero hay muchas otras opciones disponibles gracias a Internet. Por ejemplo, puedes usar una plataforma de financiamiento colectivo de bienes raíces que te permite colocar pequeñas cantidades como 1,000 euros con otros inversores para financiar bienes raíces. Entonces, si la propiedad gana dinero, tú también ganas. Si el valor de la propiedad aumenta, obtendrás más beneficios también. Estas plataformas principalmente pagan a través de ingresos pasivos que se obtienen mediante el alquiler. Sin embargo, es importante saber que este dinero no es líquido, ya que está en bienes raíces físicos. No es tan fácil vender una casa como vender una acción. Pero si te sientes cómodo invirtiendo en bienes raíces físicos, no tienes el capital para comprar tu propia propiedad y no te preocupa no tener acceso a tu dinero por un tiempo, entonces esta es la opción adecuada. Por último, puedes obtener acceso a bienes raíces indirectos a través de los fideicomisos de inversión en bienes raíces, REIT, por sus siglas en inglés. Con los REIT, inviertes en una empresa que invierte en bienes raíces, pero funciona de la misma manera. Recibes dividendos del dinero que ingresa por el alquiler y otras ventas, pero sin estar vinculado a propiedades físicas. Los REIT también tienden a pagar dividendos más altos, ya que se requiere que las empresas den el 90% de las ganancias a los accionistas. Algunos ejemplos de REIT son PNK y USRT. Si no quieres invertir de ninguna manera, entonces hay algo que puedes hacer con tu dinero, y es pagar tus deudas lo más pronto posible. No puedes progresar en tu vida financiera endeudándote constantemente al 18 o 20%. Puedes ganar mucho dinero prestando a esa tasa durante un periodo de tiempo si encuentras a alguien que sea bueno para prestarte. Pero no quieres estar en el lado de la ecuación que siempre está rezagado en la vida. Pagar las deudas temprano es como un retorno de inversión. Supongamos que tienes un préstamo con una tasa de interés del 4%, como un préstamo de automóvil, una hipoteca o un préstamo estudiantil. Si lo pagas un año antes, efectivamente has obtenido un retorno del 4 por 4%, como un préstamo de automóvil, una hipoteca o un préstamo estudiantil. Si lo pagas un año antes, efectivamente has obtenido un retorno del 4%, porque es un año menos que no tienes que pagarle al banco. Entonces, si temes invertir en el mercado de valores en este momento o no, quieres involucrarte en bienes raíces, esta es tu próxima mejor opción. Te permitirá tener mucho más dinero disponible, ya que tendrás menos gastos cada mes. Cuanto más rápido pagues las deudas, menos interés tendrás que pagar y más dinero podrás conservar en tus bolsillos. Hasta aquí llegamos con nuestro video de hoy. Si te gustó, te invitamos a dejarnos un like y compartir el enlace con tus amigos y contactos. Nos encantaría leer tus comentarios, opiniones y sugerencias. Así que déjanos saber qué piensas en la caja de comentarios. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, hazlo ahora y activa la campanita de notificaciones para que estés al día con nuestros últimos videos. Somos SuperMe, tu canal para ser tu mejor versión. Gracias y hasta la próxima.